¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio que estamos haciendo del libro de Daniel, hoy día vamos a entrar al capítulo 8 y permítame dar lectura que dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, y aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Bien, hemos leído Daniel todo el capítulo, del 1 hasta el versículo 27. El tema de esta hora es Alejandro Magno y Antíoco Epífanes. El libro de Daniel se sabe que está escrito en 2 lenguas.
La parte del capítulo 2, versículo 4, la segunda parte del versículo hasta el capítulo 7, versículo 28, está escrito en arameo y el resto del libro está escrito en hebreo. Y muchos opinan que cuando el autor hablaba del pueblo de Dios y de su destino, escribía en hebreo, y que cuando hablaba de los grandes reinos mundiales, empleaba el arameo. Anteriormente habíamos dicho que los capítulos 5, 6, 7 y 8, en su verdadero orden debería ser el 7, 8, 5 y 6. Nótese, por ejemplo, que el capítulo 7 habla del primer reinado de Belsasar y el capítulo 8 habla del reinado tercero de Belsasar, ¿no? Pero el capítulo 5 habla de la muerte de Belsasar, entonces no hay un orden cronológico. Como ya decíamos, el orden cronológico debería ser capítulo 7, 8, 5 y 6. Entrando ya propiamente al pasaje, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 1, que se habla del primer año de Belsasar, que fue el año 553, ¿no? Y el tercero, que se menciona en el otro capítulo, fue el año más o menos 551 o 550 antes de Cristo. Y vemos que el simbolismo que se está empleando aquí amerita obviamente una interpretación, ¿no? Cuando Daniel dice que él tuvo una visión, cuando él se encontraba en Susa, que era la capital del reino de la provincia de Elam, ahí vamos a notar que bajo el simbolismo de un carnero y de un macho cabrío, que es lo que él vio en una visión, Daniel lo que está viendo es la destrucción del imperio medo-persa, que fue por obra de Grecia. Los griegos fueron los que se encargaron de destruirlo, bajo el liderazgo pues de Alejandro Magno. Daniel tendría aproximadamente unos 70 años cuando él tiene esta visión. 10 años después Belsasar moriría. Y el principio del imperio medo-persa data del año 539 a.C. El imperio griego empezó por el 336 a.C., es decir, más de 200 años después. Es la visión que tuvo Daniel, ¿no? Su visión abarcaba en esta parte, en esta sección, 200 años, porque está hablando del imperio griego. Y yo creo que solamente por la inspiración, obviamente de Dios, del Espíritu de Dios que estaba en él pudo hacer estas y otras profecías. Y yo creo que con esto, con razón, los modernistas niegan que Daniel viviera en el siglo VII antes de Jesucristo. Porque ¿cómo es que él ha podido saber sobre el imperio griego? Bueno, estamos hablando de Dios quien le está dando la visión. Susa quedaba directamente al oriente de la ciudad de Babilonia, a unos 300 kilómetros, en la provincia de Elam, que está junto a las montañas de Zagros, un área que hoy en día pues es parte de Irán. Susa más tarde llegó a ser la capital de verano del imperio persa, como lo vemos relatado por ejemplo en el libro de Esther capítulo 2 verso 8, ahí se hace mención de la ciudad de Susa. Y el carnero aquí en el versículo 2 corresponde al oso del capítulo 7 y también al pecho de plata del capítulo 2. Está hablando de la misma nación, del mismo imperio, que es justamente el imperio medo-persa. Ahora, bajo el versículos 3 y 4, si nos enfocamos en los versículos 3 y 4, vamos a ver allí que bajo el liderazgo de Ciro II, las conquistas de este gran imperio medo-persa llegaron en el poniente hasta Asia Menor, llegaron hasta las fronteras de Grecia, en el norte hasta Armenia y las regiones del Mar Caspio. Esa fue toda la extensión del imperio medo-persa. En el sur, bueno, llegó hasta Egipto y hasta Etiopía. El imperio ya ocupaba el oriente y de allí salió. Y las tres direcciones aquí mencionadas parecen ser análogas a las tres costillas
que se hace mención, las 3 costillas que estaban en la boca del oso, que está en el capítulo 7, versículo 5. Si leemos el versículo 3 y 4, dice: alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Esto habla del imperio medo-persa. Porque era una alianza, 2 imperios. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia se podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Ahora, en el verso 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Desde el poniente, dice, viene Alejandro Magno, con una rapidez, no dice sin tocar tierra, como volando. Ahora compares esto con el capítulo 7, verso 6, que habla del leopardo con 4 alas. El cuerno notable hace referencia precisamente a Alejandro el Grande. En el verso 6, ahí se hace mención del río, y el río que se menciona pues debe referirse a la batalla inicial de los griegos contra los persas, en el río Gránico, donde Alejandro precisamente venció en batalla a Darío el persa en el año 334 a.C. Y ahí donde empieza su conquista de toda Persia. En el verso 7 vemos allí que dice: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Está hablando justamente de la derrota del imperio medo-persa por parte de Alejandro. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Estas palabras enfatizan la fuerza conquistadora de Alejandro Magno y la caída sin ayuda. No tuvo ayuda realmente el imperio persa. En el verso 8 dice que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, estábamos hablando del imperio griego, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que representa a Alejandro fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, dice aquí el versículo 8. Bueno, se hace referencia a la muerte inoportuna y prematura de Alejandro Magno, que sucedió en el año 323 a.C. Él murió a la edad de 33 años, siendo joven todavía. Murió, como dice, en su mayor fuerza, mientras iba conquistando terreno. La familia de Alejandro fue eliminada, y a través del tiempo, más o menos unos 20 años, el imperio griego se quedó dividido entre 4 generales del ejército, los 4 vientos del cielo, como menciona, que corresponden a los 4 puntos de la brújula, y simbolizan las 4 partes del imperio de Alejandro que los 4 generales griegos lograron tomar. En el verso 9 dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y este cuerno pequeño es el que también nos llama la atención, porque hace referencia a un rey que fue cruel contra los judíos. Estamos hablando de Antíoco Epífanes, del cual se menciona desde el versículo 9 hasta el 17. Como dice ahí, de uno de los 4 cuernos representado por Antígono, ¿no? Véase en el capítulo 7, verso 6. Estos 4 cuernos que representan a 4 generales: Ptolomeo, ¿no?, que recibió Egipto y Palestina; Antígono, que recibió Asia; Casandro, que recibió Grecia y Macedonia; y Lisímaco, que se quedó con Tracia. Y de la línea de Antígono salió Seleuco I, Nicátor y sus sucesores. Y este fundó la dinastía de los Seleucidas, de la cual salió precisamente Antíoco IV Epífanes, que así se le llamó, más también conocido como el Cuerno Pequeño,
que él más o menos gobernó desde el año 175 hasta el 164 a.C. Y este último, Antíoco Epífanes, él mismo se puso el nombre Epífanes, que significa glorioso o manifestación de Dios, decía él. Y los judíos cambiaron su nombre, en lugar de Epífanes lo llamaron Epímanes, que significa loco, y se lo aplicaron precisamente a él. Él murió en el año 164 a.C. Su gobierno creció mucho hacia el sur, es decir, hacia Egipto, y hacia el oriente, hacia Babilonia y Armenia, y hacia la tierra gloriosa que es Palestina. Y por 1 siglo y medio hubo continuas guerras entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria sobre la posesión de Siria y Palestina, o también conocida como la tierra gloriosa. Ahora, el verso 10 dice que este cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este cuerno, que habla justamente de la dinastía de los Seleucidas, se engrandeció hasta culminar en el reinado de Antíoco IV Epífanes, que como dijimos su gobierno fue desde el 175 al 164 a.C., y a él se refiere en particular este versículo. El ejército y las estrellas que se mencionan aquí representan al pueblo judío que sufrió mucho por las manos del griego Antíoco. En el verso 11 dice: y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El príncipe de los ejércitos puede significar Dios, o también puede significar el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Onías III. Dice que él quitó el continuo sacrificio, literalmente dice el texto que por él fue quitado el diario. Lo que fue quitado fue lo que se ofrecía diariamente, el sacrificio diario que ofrecían los judíos. Y esto habla del sacrificio, el holocausto que realizaban ellos. Antíoco profanó el santuario al ofrecer cerdos en el altar del sacrificio y cambió el altar por el altar de Júpiter. Esto fue en el año 168 a.C. Y esto lo hacía obviamente para provocar a los judíos porque los odiaba. Y también se hizo odioso a los judíos. En el verso 12 dice que a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muchos de los judíos se rindieron a la cultura griega, aceptando la helenización del país. Hubo judíos que apostataron de su fe en Dios y por un tiempo prosperó la maldad. Las copias de las escrituras fueron destruidas y precisamente el primero y segundo libro de Macabeos narran estos hechos, así como el mismo historiador judío Flavio Josefo también narra acerca de estos acontecimientos, donde hubo una rebelión de los judíos liderado justamente por los hermanos Macabeos contra este gobierno hostil, terrible, como era el gobierno de Antíoco Epífanes. Ya en el verso 13 se menciona ahí que hubo un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Bueno, es evidente que se trata de la desolación que Dios permitió a Antíoco, una desolación que vino sobre los judíos infieles, debido precisamente a su apostasía de la ley de Moisés. De cierto modo podemos decir que Dios permitió que Antíoco entrara y destruyera al pueblo de Palestina, a los judíos, matara a muchos de ellos. Pero era precisamente porque el pueblo también fue infiel a Dios, no buscaban a Dios, se habían dado a la práctica idolátrica de las naciones vecinas, y esto fue algo pues que a Dios no le agradó, a pesar que ellos habían tenido la advertencia. En el verso 14 dice que uno de los santos le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. El pasaje hace referencia al tiempo del tratamiento abominable hacia los judíos
y de la profanación del templo por parte de Antíoco, ¿no? Que como dijimos que fue entre el año 171 antes de Cristo hasta el 165, cuando también el sumo sacerdote Onías fue asesinado. Y hace mención que en ese tiempo, ¿no? Después del año 165, el templo fue purificado, periodo más o menos de 6 años y unos 4 meses, que es justamente la cantidad de días que se menciona allí. El templo fue nuevamente dedicado por Judas Macabeo en el año 165 a.C., algunos dicen que fue el año 164, y Antíoco Epífanes murió el año siguiente, en el año 164 o 163. Es decir, del año 171 al 165 hubo 6 años de purificación, 6 años y 4 meses, que coincide con los días que se menciona ahí de 2300 tardes y mañanas, cuando dice que el santuario será purificado, algo que precisamente sucedió por Judas Macabeo, que fue uno de los líderes de la rebelión contra el gobierno de Antíoco. En el verso 15, vamos a ver allí el versículo 15, que dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Esta visión tiene que ver con un tiempo más o menos de casi 400 años por delante, desde el año 551 hasta el 165, ¿no? Miren ustedes todo este tiempo que abarcó, ¿no? Y estamos hablando de 400 años. Y de los libros del Antiguo Testamento, solamente el libro de Daniel, en el libro de Daniel aparecen los nombres de algunos ángeles, a saber, por ejemplo, el ángel Gabriel, que se menciona aquí en el versículo 16, y el ángel Miguel, que se menciona en el capítulo 10, versículo 13. Bien, son los dos únicos ángeles que se mencionan en relación a todos los libros del Antiguo Testamento en el libro de Daniel. En el verso 17 hace referencia, por ejemplo, al fin, ¿no? Ahí dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El fin, que hace referencia aquí, tiene que ver con el fin de la ira, el fin de la indignación de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los judíos del tiempo justamente del Imperio griego bajo Antíoco Epífanes, quien los perseguía hasta la muerte. Entonces habla del fin de la ira de Dios. Yo creo que Dios es un Dios compasivo, pero pienso que cuando nosotros lo queremos tentar a Dios, lo desafiamos a Dios y nos vamos en contra de su voluntad, pues Dios también se tiene que molestar. Si la Biblia dice Dios es tardo para la ira, eso quiere decir que Dios se puede airar. Es grande en amor y misericordia, pero también se puede airar cuando uno lo provoca, cuando uno va en contra de su voluntad. Y esto es lo que hicieron los judíos en el tiempo de Antíoco. Por eso es que Dios le dio licencia a este personaje, llamado también el cuerno pequeño, que muchos consideran que es un prototipo del anticristo, para hacer todos los desmanes que hizo contra el pueblo de Israel. En el verso 18 vamos a ver allí que dice: mientras él hablaba conmigo, mientras el ser celestial, ¿no?, hablaba con él dice: caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. La presencia de lo celestial causa que Daniel se desmaye, ¿no? Y obviamente la fuerza y la imponente presencia de un ser celestial, pues de hecho sin duda tiene que afectarnos, ¿no? Él hizo que se desmaye. ¿Cómo será, digo yo, cuando los incrédulos, los que no aman a Dios, los que se rebelan contra Él, comparezcan ante Dios? ¿Cuál será la reacción de ellos ante la presencia de Dios, ante el juez de la tierra? Porque ellos van a ser juzgados. Si Daniel ante Gabriel se desmayó,
y eso que Gabriel venía en son de paz, pues los pecadores van a tener que enfrentarse ante el juez de toda la tierra, que va a dictar sentencia contra ellos. Y ya yo no quisiera pensar qué tipo de reacción habrá, qué lamentos, qué alaridos, qué situaciones terribles se manifestarán en aquellos que nunca han tenido el interés de buscar a Dios y ahora se van a tener que enfrentar a Él para recibir su sentencia, como dice la Biblia, ahí en Apocalipsis 20, que habla del juicio del trono blanco. En el verso 19, ahí dice: he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La ira hace referencia, como ya dijimos, al desagrado e indignación de Dios de entregar a su pueblo a la cautividad u opresión debido a su desobediencia. El tiempo del fin, la muerte de Antíoco Epífanes IV, es lo que muchos creen que se hace referencia. Y luego de la muerte de este Antíoco, los judíos gozaron de unos 100 años aproximadamente de independencia relativa, hasta que en el año 63 a.C. Pompeyo ocupó Palestina, incorporándola al Imperio Romano. Y prácticamente con esto podemos decir que el Antiguo Testamento llega a su fin. En los versículos 20 al 22, allí se describe al imperio medo-persa que fue derrotado por Alejandro el Grande, cuando dice que no tendrán la fuerza de él. Habla también de que los 4 generales que lo sucedieron no alcanzaron la gloria que tuvo Alejandro. El reino seleucida duró hasta el 64 a.C. y el de los Ptolomeos duró hasta el año 31 a.C. y el Imperio Romano pues se encargó de ponerle fin a ellos. Y ahí empieza pues el gobierno del imperio, del siguiente imperio que vino después de los griegos, que fue precisamente el imperio romano. Bueno, el versículo 23 habla justamente de este rey de Antíoco Epífanes, cuando lo llama, por ejemplo, rey altivo, ¿no? El verso 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. El rey altivo, como dije, hace referencia a Antíoco IV Epífanes, que con enigmas, es decir, con intrigas, llegó al poder. En una ocasión, dice la historia, en una ocasión envió una embajada llamada una embajada de paz, y el resultado fue la muerte de unos 40.000 judíos. Fue el perseguidor más vengativo de los judíos de los tiempos que precedieron a la era cristiana. El verso 24 dice: y su poder, el poder de Antíoco, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Su fuerza, yo creo que era debida a la providencia de Dios, porque Dios le permitió, como una forma de azotar al pueblo judío por la desobediencia y rebeldía. Era debida, como dije, a la providencia de Dios, quien la emplea para castigar a los transgresores israelitas. Dios usó a este personaje, como dije, como un azote para los judíos. Antíoco destruyó a sus oponentes, actuando solo por su propia voluntad y astucia. En el verso 25 dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Un rey altivo y orgulloso, que, como dice ahí, con su sagacidad destruyó a muchos judíos, y políticos que se entremetían en su camino, como el príncipe de los príncipes, ¿no? Este rey blasfemó contra el Dios Todopoderoso. Algunos creen que hace el príncipe de los príncipes que se menciona aquí, hace referencia a Onías, el sumo sacerdote de aquel tiempo. Y sin duda que Dios lo usó este rey, pero así como Dios lo usó, Dios también le quitó el poder. Antíoco murió sabiendo que los judíos en los políticos se habían liberado de nuevo.
Jerusalén otra vez estaba bajo el control de los mismos judíos. La muerte de Antíoco se ha descrito como una muerte horrible, tanto en cuerpo como en su alma, ¿no? Un tipo que en realidad nunca reconoció al Dios verdadero, a pesar que Dios lo pudo haber usado a él como un azote contra su pueblo, así como lo hizo con Faraón. Faraón también era un rey que no honraba a Dios, no quiso honrarlo, y Dios lo usó, pero en una forma negativa, para poder glorificarse a través de todas las plagas y todos los milagros y prodigios que Dios hizo por medio de Moisés. El verso 26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Como dijimos, hay casi 400 años entre la profecía y el cumplimiento. Daniel no viviría para ver cumplida la profecía aquí tratada. Claro que no. Pero sí él pudo visionar cómo los imperios iban a suceder uno tras otro. Él llegó a visionar no solamente hasta el imperio romano, sino que ya como lo hemos estudiado en algún momento, también él visionó hasta el imperio romano reconstruido, muchos llaman justamente al imperio del anticristo. Daniel termina diciendo: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La experiencia por la cual pasa Daniel al recibir esta visión le deja agotado física y mentalmente. Claro, ¿no ha hablado acaso un ángel del cielo con él? ¿No ha recibido noticias tristes en cuanto a su pueblo? Pues con razón se enferma. No había interpretación más allá de lo que le dio el ángel. Pero el mensaje, aún para nosotros hoy en día, fue claro. Las transgresiones del pueblo de Dios, como en el caso del pueblo de Israel, trajeron serias consecuencias de parte de Dios. Pero los fieles, yo pienso que los fieles pueden tomar gran ánimo sabiendo que la providencia de Dios es justamente la que dirige todo. Nosotros los creyentes estamos expectantes de la venida de nuestro Salvador. Sí, el mundo se comporta como quiere comportarse, la gente hace las cosas a su manera, a su antojo, no creen en Dios. Yo creo que esta sociedad en la cual vivimos está influenciada por el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo, que es el diablo. La gente más se inclina hacia el diablo que hacia Dios. Se inclinan más hacia el mal que hacia el bien. Se inclinan más a practicar todo lo que ya nos menciona, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que habla de las obras de la carne. No hay temor de Dios en las acciones de aquellos que precisamente no creen en Él. Pues bien, los creyentes estamos en ese escenario porque tenemos que cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio y tenemos que convivir con personas así, pero no debemos contaminarnos con las acciones de ellos, con los estilos de vida del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el Señor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como cristianos tenemos que seguir con la misión de evangelizar, llevar la palabra, compartir el mensaje a aquellos que todavía no lo reciben. Tú, amigo, tú estás en este escenario, sí, de todas maneras. Tal vez tú no te das cuenta, pero si tú no tienes a Dios en tu corazón, entonces tú estás del otro lado, del lado de las tinieblas. Claro, tú ni cuenta te da de eso. Tú dirás: no, yo no tengo nada que ver con este tema. A veces a mí no me interesa la religión ni la Biblia. Peor todavía. Porque si tú no estás tomando interés en las cosas de Dios, significa que no te interesa Dios y no sabes que algún día, o ignoras, pero yo te lo estoy diciendo ahora, tú ignoras que algún día te vas a enfrentar a Dios ante Él y lo vas a hacer. Y ahí donde tú vas a estar en una condición terrible si es que no tienes a Cristo en tu corazón. Si tú quieres librarte de esto, si quieres librarte del juicio de Dios, si quieres librarte de la condenación eterna, si tú quieres acceder al perdón de tus pecados, a la salvación de tu alma y a la vida eterna, tú tienes que creer en Jesucristo. Porque Él es el medio, el instrumento, Él es el único camino para llegar al Padre. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Y tú necesitas a Cristo. Por eso yo te comparto esto, porque la historia, como tú verás, está dirigida por Dios. Dios es el que está guiando a la humanidad hacia el propósito para el cual la creó.
salvación y vida eterna para los que creen en Cristo y condenación eterna para los que lo rechazan. Yo espero que tú tomes la decisión decidida y voluntaria de creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. No solo tú, tu familia. Preocúpate por ellos. Si tú amas a tu familia, bueno, no te digo que amar a la familia significa simplemente darle las cosas que necesitan y requieren. Sí, muchos creemos que eso es amor y no estoy en contra de eso. Pero amar a la familia también significa permitir que ellos accedan a la salvación eterna, porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que Dios quiere compartir contigo también. Espero que este tema haya sido de ayuda, de ilustración, de instrucción y bendición para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.